El día de hoy vamos a iniciar una serie relativamente corta de lo que es de mensajes, 3, 4 semanas, la cual la he titulado La tragedia de una vida no preparada. La tragedia de una vida no preparada. Una de las razones por las cuales la vida, la economía, el enemigo mismo nos hace doblar rodillas ante las cosas que pasan a nuestro alrededor es porque no estamos preparados para las cosas que están pasando. Y la vida del cristiano se puede resumir en 3 cosas. O usted está saliendo de un problema, entrando en un problema o en medio de un problema. Porque la vida del cristiano, la palabra misma ha definido que este no es un parque de diversiones, sino que es una zona de guerra. Y una de las razones por las cuales nosotros somos a veces vencidos ante las circunstancias de la vida es porque no estamos preparados para esto. El día de hoy, por las próximas 3 y 4 semanas, vamos a hablar de cuáles son las consecuencias de vivir una vida sin preparación. La vida del cristiano y tal vez la síntesis o lo que es la tesis o la base fundacional de este pequeño mensaje es el siguiente. Dios nos enseña a nosotros que en la vida siempre tenemos que esperar lo mejor. Siempre espere usted lo mejor de la vida. ¿Por qué? Porque el Señor va delante de usted, porque Él pelea sus batallas. Nosotros como cristianos siempre tenemos que esperar lo mejor. Pon el primer punto, Jimmy. Pero a la vez misma que tenemos que esperar lo mejor, siempre tenemos que prepararnos para lo peor. Y luego canalizar lo que venga. Cuando nosotros logramos hacer esto, podemos vivir una vida con optimismo, podemos vivir una vida en la cual estamos de alguna manera siempre en paz, siempre felices, porque estamos esperando lo mejor de Dios, pero sabemos que en la vida tenemos que prepararnos para lo peor. Y entonces cualquier cosa que venga a lo que es a mi vida, puedo filtrarla a través de lo que Jesucristo dice. Mi amado, una vida sin preparación es una vida de esclavitud. Entre menos preparados nosotros estemos, más esclavos nosotros seremos. Y entre más preparados nosotros estemos, más libres seremos. Y lo que vivimos en nuestros tiempos es una vida en la cual aquellas cosas que supuestamente fueron creadas para liberarlos son las cosas que nos están atando más. Por ejemplo, la comunicación ha unido al mundo. Nunca en la historia de la humanidad se puede obtener tanta información de gratis. Podemos conocer y saber de cualquier tema que quisiéramos y la comunicación ha unido al mundo. Hubo un terremoto, lo que es en Rusia, uno de los más grandes que la historia de la humanidad ha conocido, y en segundos el mundo lo sabía. En segundo, el mundo pudo prepararse para lo que es un tsunami que posiblemente iba a llegar a todas las zonas de lo que es del área del Pacífico. Esto es excelente. Pero a la vez misma que la comunicación ha unido al mundo, ha desunido a las familias. Aquello que fue creado para la unión, nosotros lo hemos utilizado para ser esclavos de esto. ¿No lo cree? Ejemplo sencillo. ¿Quién de ustedes puede pasar 24 horas sin abrir su teléfono? De hecho, hagamos un pacto. Del día de hoy, desde este momento hasta el día de mañana, nadie va a ver su teléfono más. Si algunos de ustedes inmediatamente yo dije eso y se tocaron el teléfono para ver si no me lo han robado. A otros comenzó a darle palpitaciones y un ataque de ansiedad para que yo cambie lo que es el tema. Es la realidad que nosotros vivimos. Y esto pasa y estas cosas están pasando porque a veces no tenemos un plan. ¿Tiene usted un plan de cuánto tiempo usted pasa en este lugar? Al final de la semana, hágame un favor, vaya a ver lo que es. Usted puede ver en su teléfono a dónde ha pasado más tiempo. Porque a dónde usted ha pasado más tiempo es aquello en lo que usted se está convirtiendo. De hecho, cuando usted abre lo que es a Instagram o cualquier otra página, simplemente si usted ve el Instagram y la página por 5 segundos de alguien, puede usted saber en lo que esta persona está interesada. Porque es lo que aparece más. Y estas cosas pasan, somos esclavos de ciertas cosas porque nosotros no estamos preparados. El día de hoy va a ser una charla en la cual voy a utilizar
una historia, una palabra, una parábola que es escatológica, que es profética. Una parábola de algo que todavía no ha acontecido y que Jesucristo les dijo a sus discípulos de cuáles iban a ser las señales o de qué iba a pasar en la segunda, cuando se acercara a su segunda venida. Vamos a hablar de lo que es el capítulo 25 del libro de Mateo, el cual nos habla de 3 historias. La primera habla de 10 vírgenes y habla de lo que es que estas vírgenes tenían una lámpara. La segunda historia habla de lo que es de 3 siervos, o mejor conocido como la parábola de los talentos. La primera historia habla de la relación con Dios y habla también de los tiempos, de los momentos de nuestras vidas. La segunda historia, la parábola de los talentos, habla de nuestra relación con el dinero. Y la tercera historia, que es el juicio de las naciones, habla de nuestra relación con las personas. ¿Sabe usted que por estas 3 cosas vamos a ser juzgados? Cada uno de nosotros, si aceptamos a Jesucristo, la salvación es nuestra. Pero cuando estemos frente a Él, cada uno de nosotros vamos a ser juzgados por lo que hicimos con los tiempos, por lo que hicimos con el dinero, recursos, y por lo que hicimos con las personas. Es tan importante esto que vamos a ver, que habla acerca de la luz que tendría que haber en nosotros. En Éxodo capítulo 27, 20, cuando el Señor le dice a Moisés acerca de lo que tenía que haber en el tabernáculo, el Señor le da la siguiente orden a Moisés: ordena al pueblo de Israel que traiga aceite puro de olivas prensadas para la iluminación, a fin de mantener algún tiempo las lámparas encendidas. No dice eso. A fin de mantener, ¿cuándo? A fin de mantener las lámparas, tan importante para el Señor de que las lámparas estuvieran 24/7 encendidas. Lucas 12, 35, 36. Jesucristo le dice a sus discípulos: estén vestidos y listos para servir, y mantengan ¿el qué? Las lámparas encendidas, como si esperaran el regreso de su amo de la fiesta de bodas. Entonces estarán listos para abrirle la puerta y dejarlo entrar en el momento que llegue y llame. En Mateo 5:14 el Señor lo lleva más allá, en el cual dice: ustedes, dile al que está a la par suya, te están hablando a ti. Ustedes, dice, son la lámpara, son la luz de lo que es este mundo. Soy algo dentro de esto que nosotros necesitamos, lo que es aprender. ¿Puedes poner la figura de las lámparas, por favor? En ese tiempo, para poder el entendimiento, lo que es, esto es de la época de Jesús, era lo que es una linterna, era una lámpara, era lo que ellos utilizaban para lo que es darse luz. Literalmente era algo hecho de barro o de otro utensilio, en el cual ponían lo que es en el hueco aceite de olivas. Y luego ponían lo que es un wick o una mecha, un pedazo de tela, en la cual lo pasaban por el agujero, lo encendían, y el aceite se consumía cuando la luz, cuando el fuego estaba lo que es encendido, la lámpara estaba encendida, el aceite se iba consumiendo. Y esta es la manera del cómo ellos tenían lo que es luz todo el tiempo. Eso es curioso cuando Jesús habla a sus discípulos en Mateo 25, se puede irse o va a salir lo que es en la pantalla o en su Biblia. Mateo 25, en los primeros 13 versículos, en el cual, voy a leer de la Reina Valera, en el cual habla de las 10 vírgenes. Y dice lo siguiente: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. ¿Cuántas vírgenes? Número importante para que lo recuerde: 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, hoy ya sabe usted qué es, salieron a recibir al novio. Ojo, para aquellos que no tienen mucho entendimiento en la palabra, Jesús está hablando de su segunda venida. Jesús está diciendo, porque la Biblia representa a la iglesia de Jesús como la novia de Jesús y él como el novio, y que cuando él venga vamos a celebrar juntos las bodas del Cordero. Eso es de lo que está hablando. Eso está diciendo lo que es: ellas, las 10, tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Pero dice lo siguiente en el 2: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. En otras traducciones usted lo va a encontrar de lo siguiente: 5 de ellas eran sabias y las 5 eran necias. En otras traducciones, para aquellos que todavía no entienden ese vocabulario, dice: 5 de ellas eran sabias y las otras 5 eran tontas. Es literalmente lo que dice.
Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Pero las prudentes o las sabias tomaron aceite en sus vasijas. Las sabias no solamente llevaron la lámpara, sino que llevaban un cantarito o algo más con aceite. Como el novio tardaba, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: allí viene el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes, las 10, se levantaron, arreglaron sus lámparas. Pero las insensatas dijeron a las sabias: dennos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pregúntale al que está a la par tuya: ¿la lámpara tuya está encendida o apagada? Pero las sabias respondieron diciendo: para que no nos falte, ojo la respuesta de las sabias, para que no nos falte a nosotros y a ustedes, vayan ustedes a los que venden y compren ustedes aceite mismo. Diga al que está a la par suya: es mejor que compres aceite. Pero pero mientras ellas iban a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos la puerta. Y el Señor les responde: de cierto les digo que no los conozco. Velen pues, porque no saben ni la hora ni el día en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Qué podemos aprender de esta historia que es escatológica, que es profética, que es de los últimos tiempos, que no ha acontecido todavía? Número 1, ¿eran cuántas vírgenes? Eran 10 vírgenes. Y el número 10, lo que es en Mateo 25:1, dice: el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. 10 es un número, o es el indicador de un número completo. 10 mandamientos, 10 personas se necesitaban para decretar juicio. Se recuerda el libro de lo que es de Ruth. También era el mínimo de personas, de hombre, que se necesitaban para lo que es iniciar una sinagoga. 10 es el número, según el historiador Josefo, que necesitaba para lo que es tomar o comer el cordero pascual. Y hay una palabra en el judaísmo, y la palabra es minyan. Diga minyan. Minyan es un término que tiene que ver que por lo menos 10 personas son necesarias para poder orar en público. Para cuestiones de lo que estamos hablando, no escatológicamente, 10 representa la congregación, 10 representa a Israel, 10 representa lo que es a la iglesia, no solamente colectivamente, sino individualmente, porque la palabra dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, que nosotros somos la iglesia. Lo que tenemos que ver es que eran 10. Habla también de vírgenes, y la palabra virgen aquí está relacionado con la santidad. Nosotros somos justificados pues por la fe, por medio de Jesucristo. Somos santos no por lo que hacemos, sino por lo que Él hizo. Somos santos no de acuerdo a nuestros méritos, sino a los méritos de Él y de lo que hizo Él en la cruz. Pero lo segundo que tenemos que ver es que la palabra dice en Mateo 25:2 que habían 2 tipos de vírgenes. ¿Se da cuenta que no hay un tercero? ¿Se da cuenta que lo que está diciendo que en toda congregación hay 2 tipos de santos? Los necios y los sabios. Pregúntele a la persona que le caiga mejor a usted, de la izquierda a la derecha. A la que le caiga mejor, pregúntele: ¿tú de cuál eres? De los sabios y de los prudentes. Al necio que está a la par suya no le pregunte nada. Al otro. 5, ojo, sumamente importante, porque algunos nos preguntamos por qué ciertas cosas no pasan en mi vida. La palabra dice, no me esté viendo a mí con esos ojos, yo no le estoy llamando nada. Ok, escuche lo que el Señor dice. El Señor está diciendo que solo habían 2 tipos: necios y salvos. Lo tercero que podemos notar de esta historia es que todos tenían lo mismo. Todas sabían que el novio venía. Todas tenían lo que es lámparas. Todas sabían, estaban conscientes que el novio iba a regresar. Mateo 25:3-4 dice: las insensatas tomaron sus lámparas, pero no llevaron consigo aceite.
Las prudentes, las sabias, tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Lo que podemos ver aquí es que las 10 tenían la misma oportunidad, el mismo estatus social, la misma experiencia, las mismas lámparas. La única diferencia es que unas estaban llenas de aceite y las otras no. Las 10 sabían que el novio vendría. 5 estaban preparadas, 5 no estaban preparadas. Misma profesión, misma denominación, misma religión, pero los ojos puestos en cosas diferentes. ¿Sabe lo otro que es interesante? Que las 10 se durmieron. Las 10 se durmieron. Mi amado, al final del camino, cuando tú tienes problemas, cuando tienes necesidades, al final del camino, la pregunta es si tienes o no aceite en tu lámpara. No es suficiente con verse bien. No es suficiente con verse bendecido. No es suficiente mirarte como un cristiano, hablar como cristiano. La pregunta es, ¿tienes aceite en tu lámpara? Porque si tú no estás preparado, cuando los problemas vienen, no vas a poder enfrentarlos. Y cuando las bendiciones vienen, las vas a malgastar. Las 10 tenían potencial. Las 10 tenían posibilidad. Yo hablaba lo que es con un joven hace un par de meses, no recientemente, y le decía, hey, me han contado del talento y del gran potencial que tú tienes. Eso lo pedí con permiso para poder decirlo. Me han contado del talento y del potencial que tú tienes. Y me decía él a mí, ¿de qué sirve el talento y el potencial que tengo? Todos me lo dicen, pero mi vida es un desastre. ¿De qué sirve todo el potencial y el talento que tengo si no puedo ser exitoso? Y esto me ponía a pensar. Y decía, es cierto, hay personas en la prisión con talento. Hay personas que están utilizando jeringas y drogas con talento. Hay personas que tienen potencial suficiente, talento suficiente, pero no están llenos del Espíritu. Y el punto es el siguiente: Dios nos da a todos potencial y talento. El cómo nosotros lo administremos es lo que determina qué tan alto llegaremos y qué tanto éxito tendremos. Tú puedes toda la vida culpar a tu mamá, a tu papá, al vecino, al gobierno, a tu familia, a la comunidad, a la iglesia, pero tú eres el que está durmiendo sin aceite. Tú eres el que está viviendo sin estar preparado. El tener una lámpara no es solamente suficiente. El aceite es indicativo, el aceite es simbólico del Espíritu Santo. Y yo tengo una pregunta: ¿cuándo fue la última vez que llenaste tu lámpara de aceite? El potencial y el talento no es suficiente. ¿Sabes una cosa? Potencial sin preparación termina siempre en frustración. Potencial sin preparación termina siempre en frustración. ¿Y sabe lo que me interesó de esto más? Es que en Mateo 25:5, en el versículo 5 dice, como el novio tardaba, cabecearon todas y se durmieron. Diga al que está a la par suya, te está durmiendo. Dele un par de cachetadas. No. Dele lo que es cachetada santa, iba a decir yo. ¿Qué? Lo que está pasando y lo que estamos viviendo en nuestros días. Si la Biblia dice que cuando el pecado abundó, la gracia sobreabundó. Que no importa cuánta oscuridad hay en el mundo, la luz de Cristo es más fuerte que cualquier oscuridad. Lo que está pasando en nuestro mismo y lo que estamos viviendo es una iglesia que está dormida. Por Dios santo, algunos de ustedes, si yo cierro la iglesia un domingo, ya no los vuelvo a ver. Toda la semana tenemos lo que es, mire, el miércoles, si usted es infeliz y usted quiere saber cómo puede ser feliz a pesar de las circunstancias, Filipenses habla de esto. Estamos el miércoles estudiando Filipenses. Pero si somos honestos, si cierro la iglesia un par de semanas, algunos se desaparecen. Ya no lo vemos solamente los domingos. ¿Qué estoy hablando de esto? Y lo digo con respeto porque yo sé que algunos trabajan, las necesidades de cada uno es diferente. Pero mi hermano, estamos viviendo una iglesia que solo vive de emociones.
Una iglesia que venimos nosotros a decirle a personas que el Dios me dijo que te dijera, que te dijo, que me dijo, cuando no te ha dicho nada. Porque tú no me puedes venir a decir a mí que Dios te ha hablado a ti cuando tú no sabes la palabra. Dios habla a través de su palabra. El Espíritu Santo solo habla a través de la palabra de Dios. Y si no hay palabra de Dios en tu vida, alguien te lo dijo, pero no fue Dios. Y lo peor es que algunos de nosotros lo estamos escuchando y lo estamos creyendo. La iglesia está dormida. ¿Sabe lo que estamos acostumbrados nosotros? ¿Sabe lo que es? Muchos de nosotros estamos acostumbrados al fix del domingo, a la dopamina que me dan el domingo. Es una dopamina santa, sí, pero no cambia a nadie. ¿Sabe lo que es esto? Póngase a pensar en lo que más le encanta en la vida. Póngase a pensar en estos momentos. Cuando usted hace eso que más le encanta, algunos es el fútbol, algunos es esto, algunos ver. Lo que pasa es que su cerebro genera dopamina. La dopamina lo hace sentir bien. Lo hace sentir bien, pero adivine qué. No, ese es el proceso de la adicción. La dopamina no cambia lo que es a nadie. Las emociones no cambian a nadie. Nosotros lo que necesitamos es, ¿sabe lo que la iglesia habla? De una iglesia que solamente esté basada en emocionalismos. La palabra en el libro de Apocalipsis dice que somos tibios. Y el problema de lo que es con esto es de que no hay cambios en nuestras vidas. Algunos de nosotros estamos en la misma situación por años. Hemos hecho algo permanente que Dios determinó que solamente fuera temporal. Ningún problema que puedas haber sufrido o te pueda pasar es permanente. Dios no hizo y permitió ningún problema en tu vida para que tú fueras traumado por el resto de tu vida. Dios lo permitió para que Él pudiera glorificarse a través del testimonio que Él va a dar después que tú hayas sanado con aquello. Mi amado, lo que yo estoy hablando es que Dios me mandó en asignación especial el día de hoy para sonar la alarma esta mañana, para sonar la campana, para venir a despertarlo, para recordarle que Cristo ya viene, que su venida está cerca, para decirle, yo no sé si habrán 2 o 3 que todavía creen que la venida de Cristo está cerca, 2 o 3 que anhelan estar llenos del Espíritu Santo, que anhelan sobre todas las cosas su presencia. El tener una lámpara sin aceite es como esperar que la noche nunca vendrá. Yo me enfrento a eso. Yo me enfrento cuando tengo que enfrentarme a lo siguiente. No hay nada peor que el arrepentimiento que viene cuando tomas la vida en serio, pero es demasiado tarde. No hay nada peor cuando tú quieres tomar en serio tu matrimonio, ya el divorcio es inevitable. No hay nada peor cuando tú quieres tomar en serio tu trabajo, pero ya te echaron. No hay nada peor cuando tú quieres tomar en serio tu negocio, pero ya lo perdiste. No hay nada peor cuando quieres tomar en serio tus finanzas, pero ya estás aquí y ya ni contestas el teléfono por las llamadas que reciben, son los de los deudores. En Mateo 25, 8 y 9 dice, las insensatas, lo siguiente, dijeron a las prudentes, danos de su aceite. Y las prudentes le respondieron, no, nos puede hacer falta a nosotros, vayan ustedes a comprar. Mire, si en la iglesia la palabra dice que hay sensatos e insensatos, el problema siempre va a ser que las personas sin aceite van a sentirse atraídas a las que lo tienen. Es impresionante del cómo atraemos a personas que no tienen aceite. ¿Y sabe qué es lo que la Biblia dice que tú tendrías que decir? Es no. Compra tu propio aceite. La Biblia dice, no yo, que las personas sabias son aquellas que aprenden a decir no. Dile al que está a la par, no. Dile, lo siento, pero no. Tú no puedes ser, de acuerdo a la Biblia, una virgen sabia sin aprender a decir no. Es tonto decir que sí a un necio. Porque no importa lo que hagas por ellos, siempre van a malgastar el aceite que tú tienes. Y algunos de nosotros creemos en el nombre de Jesús que somos demasiado buenos y siempre decimos que sí a los necios. Adivina qué, yo le decía a alguien, hey,
I'm not your provider. Yo no soy tu proveedor. Jesús es tu proveedor. Yo no soy tu sanador. Jesús es tu sanador. Yo no soy tu salvador. Jesús es tu salvador. Yo no puedo liberar a nadie, pero sé quién puede liberarlo de todo, y su nombre es Jesús. Eso es tiempo que nosotros entendamos que es bueno a veces decir que no. Tú tienes que entender que te puedes quedar sin aceite si no dices que no. Tú tienes que tener suficiente aceite por si al caso. El estar casado es difícil. No lo es. Yo sé que todos que están casados dicen, no, estar casado es lo mejor que hay en la vida. Tú tienes que tener suficiente aceite por si el criar a hijos es más difícil de lo que pensabas. Tú tienes que tener suficiente aceite por si al caso el llamado que yo tengo es más difícil. Por si al caso aquello que me está pasando, yo tengo que tener una reserva de aceite. ¿Sabe qué es lo que pasa en nuestros días? ¿Sabe qué es lo que hace falta en las iglesias? Es aceite. Mi amado, vea YouTube. Usted va a encontrar en YouTube, en la iglesia, en toda iglesia, usted va a encontrar personas que cantan como ángeles. En nuestros días va a encontrar edificios preciosos, información se encuentra en todo el momento, pero tenemos lámparas que no tienen aceites. Mi amado, la iglesia antigua no tenía luces, la iglesia antigua no tenía instrumentos, pero la iglesia antigua cuando cantaba y alababa al Señor, el cielo se abría y ángeles bajaban y las cárceles se abrían. La iglesia antigua no tenía un edificio, pero estaban llenos del poder de Dios. La iglesia antigua no tenía dinero, pero la palabra dice en Hechos que a nadie le hacía falta nada. Lo que más necesitamos no es más ministerios, no necesitamos más personas que hagan esto y lo otro. Necesitamos cristianos que estén llenos del Espíritu Santo. Necesitamos cristianos que estén llenos del poder de Dios. Necesitamos predicadores que hablen con el poder del Espíritu Santo. Adoradores que no solamente canten, sino que al cantar los ángeles bajen y que estén llenos del poder del Espíritu Santo. Necesitamos una iglesia en la cual ya nadie se sienta cómodo con traer su pecado. Una iglesia en la cual cuando los demonios traten de entrar, no puedan entrar, porque el poder de Dios y el Espíritu Santo es tan grande y tan poderoso que vamos a decirle no en este lugar. Necesitamos casas que estén llenas del poder de lo que es del Espíritu Santo. Necesitamos aceite. Necesitamos el fuego del Espíritu. Necesitamos ese fuego, ese poder que rompe cadenas, que libera esclavos, que sana enfermos, que levanta a los caídos, que abre las puertas que están cerradas. Necesitamos ese tipo de aceite en el cual la depresión no tenga opción para irse, el cáncer desaparecer. Necesitamos aceite y estar llenos del Espíritu Santo. En el libro de Proverbios, no recuerdo lo que es exactamente el pasaje, pero dice: el espíritu del hombre es la candela de Dios. El espíritu del hombre es la lámpara de Dios. Yo quiero preguntarte algo tal vez duro. ¿Estás siendo un necio? Con mucho respeto, pero con mucho amor. ¿Estás tú profesando algo que nunca has tenido? ¿Estás cantando canciones que nunca has sentido? Hablando de un Dios al cual nunca has conocido. Y tal vez lo que pasa es que tienes una lámpara que no tiene aceite. ¿Cuál es tu motivación por estar aquí? ¿Tu hook up? ¿Cuál es la motivación para hacer un negocio con alguien más? ¿Sabes tú que la palabra dice que una lámpara sin aceite llegará el momento en que va a encontrar la puerta cerrada? ¿Y que va a ser demasiado tarde? ¿Qué hubiese pasado si las vírgenes, si la iglesia, esta porción, esta parte de la iglesia, hubieran visto lo que las otras vírgenes estaban haciendo, que venían con su cantarito lleno de aceite, y en ese momento se hubieran ido a comprar aceite? En Mateo 25, 10, 13, al finalizar esta parábola, dice: mientras ellas iban a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Y después llegaron también las otras vírgenes diciendo:
Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: de cierto les digo que no los conozco. Velen pues, dijo el Señor, porque ustedes no saben el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Conoces tú a ese Jesús? Si yo no te estoy llamando necio porque hagas cosas necias, te estoy llamando necio porque tu lámpara está vacía. Te estoy llamando necio porque ya no recuerdas cuándo fue la última vez que estuviste honesta y literalmente bajo la unción y la presencia de Dios. El ser sabio o ser necio no se trata de no cometer errores, ni tampoco se trata de ser perfecto. El ser sabio o necio, según la palabra, se trata de estar preparado. Porque tanto los que tenemos aceite como los que no tienen aceite cometemos errores, pero estamos preparados. Mi amado, la tragedia de una vida no preparada no es lo que se supo, sino lo que nunca se hizo. La tragedia más grande que tú vas a tener no es aquellas cosas que tú no sabías, sino aquellas cosas que a pesar que tú las conocías, nunca las hiciste. Preparándome para este tiempo durante la semana, pongo lo que es las noticias, el mensaje ya estaba listo a mitad de la semana, pongo las noticias y veía las noticias del mundo y leía mi Biblia. Y veía las noticias del mundo y leía la Biblia. Y comenzaba a ver lo que está pasando alrededor del mundo y luego leía mi Biblia. Y comenzaba a escuchar de lo que pasó en Rusia, del terremoto más grande que la historia, o uno de los más grandes que la historia de la humanidad ha conocido. Y de cómo esto provocó una erupción volcánica y de cómo esto provocó que todo el mundo se paralizara porque tenían miedo a lo que es un tsunami desde Hawái hasta el área de la bahía, preparándose para lo que es un tsunami. Y leía mi Biblia y veía lo que pasa en el mundo entre Rusia y Ucrania y lo que está pasando entre Rusia y Estados Unidos y entre Israel y Gaza e Israel e Irán, y leía mi Biblia. Y escuchaba y veía lo que está pasando con la economía de este país y que si entramos en recesión y que las cosas están más caras, y leía mi Biblia. Y veía lo que está pasando en Venezuela, en Guatemala, en México y en nuestros países, y leía la Biblia. Y veía cómo el mundo estaba hablando de guerra y rumores de guerra, padres contra hijos, hijos contra padres, y una generación que ya no toma en cuenta a Dios, y leía la Biblia. Y cada vez que la leía más me daba cuenta que simplemente todo lo que está pasando es todo lo que la Biblia dice que tenía que pasar. Porque Jesús dijo: cuando vean estas cosas, cuando estos tiempos sucedan, es una señal que la segunda venida de Cristo está cerca. Y me regocijaba en el Señor. Mateo 24, antes de lo que acabamos de estudiar, Mateo 24, versículos 3 y 4 dice lo siguiente: Jesús se sentó más tarde en el monte de los olivos con sus discípulos. Sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron: Maestro, dinos, ¿cuándo va a suceder todo esto? ¿Y qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Jesús les dijo: no permitan que nadie los engañe. Versículo 7: cuando una nación entre en guerra con otra, cuando un reino entre en guerra con otro, cuando haya hambres y terremotos en mucho, gloria a Dios, y terremotos en, si usted no se gloria cuando el terremoto, yo le di la gloria a Dios, y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso es el comienzo de los dolores de parto, y luego vendrán más. Diga al que está en la par suya: ¿estás preparado? Y luego vendrán más. Versículo 12: abundará el pecado. No le da gloria a Dios por el pecado. Mi gloria a Dios por el pecado, porque el pecado abunda y la gracia sobreabunda. Cuando el pecado abunde por todas partes, el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán. Y entonces el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el que
que era, el que es y el que ha de venir. Entonces Él vendrá no como siervo, sino como el rey que es, a reclamar todo lo que es tuyo. Y nosotros, dice, seremos levantados con Él. Jesús dijo: cuando vean estas cosas, es que la segunda venida de Cristo está cerca. Me reunía con alguien, no de esta iglesia, alguien más, pero algo diferente de negocios, y me decía lo que es esta persona: ¿no te preocupa que el cristianismo, ojo, que el cristianismo es obsoleto en estos días? Y le decía, say what? Ya, me decía él en inglés, me decía, we live in a post-Christian era. I said, what? Ya, nosotros vivimos en un cristianismo, una posera. Ya el cristianismo no es relevante en el mundo. Oh, you didn't. I said, oh, you didn't. Y le digo, mira, yo no sé cuál estás fumando, pero cambia de marca. No. I mean, let's be real, me decía. Desde que COVID vino, iglesias se cerraron, y después que las iglesias se cerraron, entonces ya nadie le importó el cristianismo, y entonces hoy el cristianismo es por cristianismo. Estamos en una era del cristianismo. Y decía, what? Yo no sé de qué iglesia estás hablando, pero durante COVID mi iglesia no cerró, mi iglesia permaneció abierta. Durante COVID yo no perdí miembros, yo gané miembros. Yo no sé qué te ha pasado, pero yo he visto en este año más bautizos y más personas recibir al Señor que en otros años. Yo he visto que mi iglesia está creciendo. Hoy más que nunca nos están viendo en 14 diferentes países. ¿De qué estás hablando? ¿Sabe lo que él me decía? ¿Quién no está viendo todo lo que está pasando? Los tiempos oscuros. Le decía, exactamente. Vivimos tiempos en los cuales lo que se ha hablado tanto en la Biblia del cristianismo se está cumpliendo. Vivimos en la mejor época. Vivimos en la mejor era. Vivimos en la era en la cual nosotros en nuestros propios ojos podemos ver que la venida de Jesús está cerca. Y la pregunta es, ¿are you ready? Y la pregunta es, ¿estás preparado? Quiero decir esto. Quiero ocupar unos minutos para ministrar, por eso voy a terminar hasta acá. Tenía más, pero ya estuvo. Es suficiente. Pregunta: si tú supieras el día y la fecha, y Jesús viene el 7 de agosto a medianoche, ¿qué cambiarías? ¿O vivieras igual? Si Jesús viene, pídele a Dios que no venga. Próximo, ¿qué es? ¿Viernes, sábado, jueves? Mientras el grupo de alabanza está practicando y Jesús vendría, ¿cambiarías algo hoy en tu vida? ¿Cambiarían tus perspectivas? ¿Cambiarías la manera que manejas tu relación con Dios? ¿Cambiaría la manera que manejas tu dinero? ¿Cambiarías la manera que manejas la relación con tus personas? Porque yo espero que en todos los que estamos aquí presentes, todos pudiéramos decir, yo no cambiaría absolutamente nada, porque mi aceite y mi lámpara está llena. Yo simplemente siguiera viviendo como hasta este día lo estoy viviendo. Porque pastor, yo no sé usted, pero en lo que respecta a mi persona, más ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en el Hijo de Dios, el cual se entregó y murió por mí. La tragedia de una vida no preparada es que cuando tú no tienes planes, tú no tienes futuro. Es que cuando tú no te estás preparando para lo que el Señor dijo que vendría, cuando las cosas vienen, no entiendes y te haces tantas preguntas. Es que cuando los problemas vienen, las vicisitudes de la vida te atacan, cuando la enfermedad viene, cuando las cosas pasan y no tiene sentido, es en ese momento que tú puedes decir, Señor, yo entregué mi vida a ti, mi lámpara está llena. Y lo que tú estés haciendo con este momento,
tú estás en control. Y a lo único que yo me aferro es a pedirte fuerzas para que yo pueda atravesar este momento. Si yo desde hace tiempo no le pido al Señor milagros, sino que le pido, Señor, permite ver tu presencia, sentir tu presencia en medio de cualquier cosa que yo tenga que atravesar. No es emocionalismo, es el Espíritu Santo viviendo dentro de cada uno de nosotros. Póngase de pie. ¿Está tu lámpara llena? Are you ready? ¿O estás luchando por cosas que ya se perdieron porque es demasiado tarde? Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios anda buscando personas comunes y corrientes, pero que estén tan llenas del Espíritu que muevan, que hagan temblar al infierno mismo. ¿Qué piensas tú acerca del enemigo? Cuando tú te levantas, ¿él se preocupa o se pone feliz que te has levantado? Porque nosotros somos la luz de este mundo. Porque a nosotros se nos ha dado la potestad de ponerle nombre a las cosas. ¿A dónde estás en tu vida? ¿Estás lleno de cristianismo pero no conoces todavía aquel que lo inició? Su nombre es Jesús. ¿O estás simplemente acostumbrado a ritualismo y has cambiado una relación por religión? Y es por eso que te quedas suficientemente lleno con lo que pasa en 1 hora y media, en un par de horas los domingos, y ya no te volvemos a ver. Porque eres una de esas vírgenes, pero tu lámpara está vacía. Si cada vez que nosotros venimos es en preparación a lo que está por venir, es saber que yo nunca voy a tener lo suficiente de ti, Señor, que yo anhelo de tu espíritu más y más. O como David decía, Señor, quítame lo que quieras, mas no alejes tu espíritu dentro de mí. Padre, lo que sea, Señor, pero que tu espíritu esté cerca. No importa el problema, la enfermedad o la necesidad, simplemente ayúdame a verte en medio de ella. Are you ready? Are you ready? Si Jesús viniera hoy, are you ready? Si tú no estás listo, hoy es el día de salvación. Si tú no conoces a Jesús, aquel que puede transformar tu vida, aquel que tiene, Él dice, planes grandes y buenos para ti, aquel que sin importar qué es lo que haya acontecido en tu vida, cómo hayas estado, lo que te hayan hecho, lo que hayas hecho, si tú vienes a Él, la palabra dice en 2 de Crónicas 7:14, si tan solo mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, se humillasen ante mí, se arrepintiesen y se volviesen de sus malos caminos, entonces yo los oiría desde los cielos y sanaría su tierra. Yo no sé qué tipo de sanación tú necesites, emocional, física, espiritual, financiera. Está tu lámpara llena, y si ni siquiera la tienes, si ni siquiera la conoces, yo te invito a que hoy puedas recibir ese aceite. Y ese aceite simplemente es reconocer que Jesucristo es Dios, reconocer que Él estuvo en una cruz, que Él murió pero al tercer día resucitó. Y la palabra dice que si tú lo reconoces con tu boca serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero la boca se confiesa para salvación. Y que si tú confesares que Jesucristo es el Señor y que Él lo levantó de los muertos, serás salvo. No te vayas sin Jesús. No se trata solamente de lo que es, lo que Él puede hacer aquí, sino lo que Él tiene preparado para ti en la eternidad. ¿Conoces tú a ese Jesús? Si no lo conoces, yo te invito a que lo hagas. No se trata de religión, se trata de relación. Tú sabes si lo estás sintiendo porque el Espíritu Santo llama. Tú sabes si estás dentro de ti sintiendo esa necesidad. Si tú estás aquí y nunca has recibido a Jesús y quisieras hacerlo el día de hoy, queremos llevarte al trono de la gracia, como alguna vez nosotros fuimos llevados. Lo único que tienes que hacer ahí donde estás, levanta tu mano y vamos a entender
Gloria a Dios, gloria a Dios. Sí, claro que te puedo ver. Gloria a Dios, claro que te puedo ver. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Si tú necesitas recibir a Jesús el día de hoy, levanta tu manita, levanta tu mano, levanta tu mano. Si tú quieres recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, levanta tu mano. 3 allá atrás, claro que sí, claro que los veo. Gracias, gracias. Si tú estás cerca de alguien que tiene la mano levantada, simplemente acércate. Vamos a orar por él, vamos a orar por ella. ¿Habrá alguien más? Ya veo, ya, 3, ya. Alguien más acá, alguien más acá. Mantén tu mano levantada. Ya, gracias, gracias, ya te puedo ver allí. Claro que sí, te puedo ver. ¿Habrá alguien? No me digan que Dios no puede. No me digan que el cristianismo es posera. Dios es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Él sigue salvando vidas. Él sigue sanando enfermos. Él sigue levantando muertos. Él sigue levantando al caído. Si tú levantaste tu mano, necesito que repitas. Iglesia, ayudemos. Repite esto después de mí. Esta es la oración de fe. Y di conmigo: querido Señor Jesús, el día de hoy reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú eres un gran Salvador. Padre Celestial, te recibo hoy como mi Señor, como mi Salvador. Mis pecados los pongo en la cruz y recibo toda tu santificación. Espíritu Santo, yo te invito a que vengas a residir en mi vida. Y todo esto lo declaro en el nombre de aquel que hoy es mi Salvador y mi Señor. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Iglesia, para aquellos que estamos en las trincheras, esto es